Muy buenas tardes para todos. Los saludo desde Colombia. Mi nombre es Arias Cardiovascular. Hago parte del directorio y del comité académico del capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos médicos de SOLACI. Bienvenidos a nuestro webinar Alternativas de Procedimientos en Sala de Hemodinamia, una sesión que hace parte del programa de educación continua que viene implementando SOLACI en tiempos de pandemia, con el propósito de continuar trabajando y fortaleciendo. Vamos a darle la palabra a nuestra Margarita García Álvarez, quien nos va a dar unas palabras de introducción. Adelante. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual, Alternativas de Procedimientos en Salas de Hemodinamia, como dijo anteriormente Leonardo, del capítulo de enfermeros, técnicos y tecnólogos médicos de SOLACI, cuyo propósito es tener una educación continua con diferentes temas de interés, en el quehacer diario de todas las salas de hemodinamia. Agradecer a los moderadores, disertantes, panelistas y a nuestro invitado del día de hoy y por aceptar la invitación a esta nueva sesión, lo cual, con la participación de todos ustedes, no cabe duda que será todo un éxito. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Como muy bien decías, tenemos un invitado especial, hace parte del directorio de enfermeros técnicos y tecnólogos médicos de SOLACI. Su nombre es Fernando Luis Orsi, director académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, exdirector del capítulo de enfermeros técnicos y tecnólogos médicos de SOLACI. Gracias, Fernando, por tu apoyo y adelante con tus palabras. Muy buenas tardes desde Argentina. Los saludo a toda Latinoamérica, especialmente a todo lo que tiene que ver con el directorio, a este singular y muy reconocido panel y disertantes que hoy van a acompañar este webinar educativo que muy bien ha presentado Leonardo y Margarita. Muchos me conocen y este año, por parte del directorio médico de SOLACI, estoy encargado desde el año pasado en la organización del comité científico de lo que sería SOLACI Argentina, SOLACI CASI 2020, que por esta pandemia mundial de coronavirus, que como todos estamos compartiendo desde la salud, trabajando desde cada uno desde nuestros rincones, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros países, se ha visto afectado y SOLACI lo ha postergado para febrero de este año. Este año la sociedad cumple 25 años y deberíamos festejarlo en Argentina, pero bueno, lo vamos a festejar con un añito más, desde lo que tiene que ver con el capítulo que todos nosotros formamos, ustedes, nosotros. Estamos preparando un singular y muy atractivo programa científico con célebres disertantes que van a venir desde todas partes de América, con un programa que va a abordar desde cardiopatías estructurales, por enfermedad coronaria, por radioprotección, por supuesto con todos temas acordes a la enfermería, donde se podrán observar desde cardiopatías congénitas hasta todo lo que tiene que ver con avances desde lo tecnológico o avances desde la industria. Pero hoy lo que quiero es invitarlos a que, como tantas veces lo hago, a que nos pongamos a escribir qué es lo que cada día hacemos, representado en las experiencias de esas cosas que por algún motivo nos llaman la atención, y que es importante que todos sepamos. O sea, lo que ustedes hacen, lo que yo hago, lo que todos hacemos, es una forma de transmitirlo y de que cada uno podamos volcar nuestras experiencias
a través de trabajos científicos, trabajos a premio, trabajos de póster electrónico, que para eso hay un sitio para nosotros, los tecnólogos médicos, los enfermeros, para Solasi Argentina 2021, en este caso, que se va a celebrar el 28 al 2 de marzo, y que inicialmente hay una fecha de cierre que es el 31 de julio. Así que con mucho entusiasmo, como parte del comité científico, junto con el comité organizador a cargo de Claudio Rodríguez, estamos gustosos de que ustedes escriban y de recibirlos este próximo año aquí en Argentina. Sin mucho más, y bueno, luego de esta invitación a todos, les cedo la palabra y le agradezco mucho a Leonardo Arias Cardona por este espacio y para que él siga con la continuación del capítulo. Muchas gracias, Fer. Muy importante lo que acabas de decir. Tenemos tiempo de participar hasta el 31 de julio para enviar nuestros trabajos y recordarles que el congreso será el próximo año, en el 2021, entre febrero y los primeros días de marzo. Muy bien, voy a presentar entonces a mi comoderadora, mi compañera Carolina de Matos. Ella es licenciada en enfermería, máster en hemodinamia e intervencionismo cardiovascular del Sanatorio Americano de Montevideo, Uruguay, quien me va a estar acompañando en la moderación de este webinar. También les presento a nuestros panelistas. Ellos son María Angélica Vázquez, enfermera perfusionista del Laboratorio de Hemodinamia Clínica INCOR y secretaria científica del Comité de Enfermeros Técnicos y Tecnólogos Médicos de Solasi. También nos acompaña como panelista Martín Ariel Carrizo, licenciado en producción de bioimagen, jefe de técnicos del Servicio de Hemodinamia del Centro Cardiovascular Clínica Yunes de Santiago del Estero, Argentina. Agradecemos a los más de 330 participantes que se encuentran conectados desde los diferentes países de Latinoamérica. Les voy a contar un poco cuál es la dinámica del webinar. Entonces, cada uno de los disertantes va a tener 15 minutos para su presentación. Al final, nuestros panelistas se encargarán de responder las preguntas y los comentarios que ustedes tengan, los cuales los pueden hacer en el icono de preguntas y respuestas. Ahí ustedes nos pueden escribir los comentarios y las preguntas, y al final del webinar tendremos 20 minutos para discusión, en donde nuestros panelistas harán las preguntas a nuestros disertantes. Otro anuncio muy importante es que pueden seguir nuestra conversación en redes sociales con el hashtag #WebinarSolasi. Nos pueden dejar también comentarios y seguirnos por este medio. También les contamos a los participantes que hablen portugués, que tenemos un icono de interpretación de idiomas al cual pueden seleccionar para escuchar nuestras conferencias, y posteriormente, al finalizar el webinar, será subido a nuestra cuenta de YouTube de Solasi. Sin más preámbulos, vamos a empezar nuestras disertaciones. Para ello invito a Elio Lotero. Él es director de carrera de diagnóstico por imágenes de la Universidad de Sanidad Dr. Ramón Carrillo. Es referente técnico en el Hospital de Alta Complejidad, miembro del directorio del capítulo de enfermeros técnicos y tecnólogos médicos de Solasi. Nos acompaña desde Argentina y el tema que nos va a compartir se titula Revascularización de puentes venosos, elección de materiales. Adelante, Elio, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al capítulo de técnicos y licenciados en enfermería de Solasi. Gracias por nuevamente darnos la posibilidad. Estamos abocados a esta carrera que es la hemodinamia, la sala de hemodinamia. Así que vamos a tratar de poder darles un poquito a la gente algo en conocimiento de lo que hacemos. Creo que nos esforzamos por tratar también de mejorar y ayudar al equipo de trabajo, a este equipo multidisciplinario dentro de una sala de hemodinamia. Me tocó hablar de un tema muy lindo que es la revascularización del puente venoso y a esto elecciones de materiales. Si bien aquí nosotros en Formosa, límite con Paraguay, trabajamos más que nada con pacientes no muchas cantidades como en ciudades más grandes donde se hacen los bypass. Trabajamos simplemente con pacientes infartados y sobre todo en revascularizaciones también de miembros inferiores. Pero lo poco que hicimos nosotros, que fuimos investigando a su vez, obviamente buscando en la bibliografía,
basada en escritos que hay, no solamente fuera en manera internacional, sino que también en el SOLACI, cuando se habló mucho, allá en el año 2016, nosotros generalmente siempre nos abocamos a la investigación más profunda. Si encontramos, no muy lejanos, en el año 2012, cuando se presentó el doctor Torresani, explicó muy bien cuáles eran los interrogantes de este manejo, de este tipo de enfermedad, y cuál era la revascularización adecuada en estos puentes venosos. Para aquel que más o menos conoce, el bypass en sí se trata de volver a canalizar, o sea, volver a darle la perfusión a ese músculo importante del corazón para que tenga una buena circulación, y en eso son los puentes, estos bypass y estos puentes venosos que nosotros tratamos de estudiarlos. Si bien se conoce que la arteria, ya prácticamente conocemos bien la parte intimal de la arteria, cómo se va desenvolviendo ese ateroma o esa suciedad interna que tiene. La vena también tiene, dentro de estas mismas características, algo similar. Lo por así que tiene es de que, como bien sabemos, en la arteria es un tubo, ¿sí? Por lo cual, generalmente cuando se lastima, recién comienzan a crearse estas pequeñas placas. Y en la vena, como es mucho más elástica todavía, y dependiendo de dónde se seleccione la vena para colocarlo en el bypass, aún así genera en la parte interna una cierta cantidad de suciedad interna, por lo cual nosotros no podemos buscar el interrogante desde la hora de definir o de decir qué tipo, ¿sí?, de patología está pasando dentro de esta vena. Sí sabemos que la arteria podemos utilizar ciertos elementos para poder trabajar dentro de ella, pero en la vena se nos hace generalmente un poco difícil. Más fácil de estudiarla que de poder actuar de forma terapéutica, ¿sí? Ya de que nosotros podemos simplemente dar la elección de la parte intimal de esta arteria, ¿sí?, la íntima o la media, que trabajar en lo muy fino que es una vena, poder definir cuál de esas dos puede ser la problemática. Cuando se habla de causa de la enfermedad, ¿sí?, obviamente hablamos siempre de que la parte intimal puede ser trombosis o oclusión que se encuentre, o directamente lo que es la aterosclerosis. Y la tasa de oclusión de esta enfermedad puede ser menores de 1 año, mayores a 2 a 5 años o más de 10 años. Lo que sí en la bibliografía se habla mucho es de que la causa de mortalidad dentro de esta enfermedad es bastante alta, ¿sí? Por más de que en cuidados se hable mucho, igual resulta muy alto el índice de mortalidad. Y obviamente, y hablar de este tipo de revascularización también, ¿sí? En lo que es 5 años a un 4%, y ahora se está hablando mucho de que ya pasa directamente solo a 10 años la alta vascularización de lo que es este tipo de enfermedad. Cuando se encuentran en los profesionales, yo siempre separo muy bien cosas que nosotros manejamos también junto con el profesional que está realizando su tarea, pero tratamos de entender cuál es cuál va a ser su elección a la hora de trabajar. Y en estos casos, la forma de tratar de saber es en el conocimiento o en el trabajo en equipo, de definir el tipo de estenosis, ¿sí? O puede ser una angiografía difusa que no se pueda demostrar realmente de que ese puente venoso puede hacer que esté enfermo. Esta enfermedad difusa puede solucionarse o puede actuarse de otra manera, o sea, me refiero a que se puede tratar de poder investigar dentro de un diagnóstico si es una enfermedad difusa o no. Lo que sí
no podemos definir y a la hora del estudio es cuando nos encontramos con trombosis o aterombolismo, y solo eso sucede cuando hacemos prácticamente la angioplastia, ¿sí? La estrategia a seguir va a ser a la utilización de inhibidores, ¿sí? Y acá hay una discusión que siempre se realiza dentro de las salas, es el utilizar los inhibidores para poder trabajar, ¿sí? Sí se trabaja mucho con inhibidores, por ejemplo, cuando se hacen o se estudian en la parte cerebral, en los ACV, ¿sí? Pero en este caso no hay definido una bibliografía que indique que sí o sí los inhibidores se utilizan dentro de la angioplastia o en el momento de angioplastia cuando se trabaja en puentes venosos. Yo siempre digo, si lo utilizamos y da buenos resultados, entonces sí, habría que escribir de que sí, los inhibidores están dando resultados. Se utilizan también los stent graft, ¿sí? A elecciones, un stent mallado, el stent directo o los sistemas de protección. Y ahora se utilizan las técnicas, como técnica, la mejor técnica empleada es la técnica de la no sobreexpansión a la hora de abrir un stent o realizar simplemente un inflado de balón. Bien, acá yo quiero mostrarles, no sé si... bueno, estoy teniendo un pequeño inconveniente, le pido disculpa. Bueno. Les recordamos a nuestros participantes que las preguntas que tengan relacionadas con este tema que nos presenta Helio, las pueden hacer en el icono de preguntas y respuestas, y al final, en el espacio de discusión que tendremos destinado para ello, serán resueltas. Bueno, estoy teniendo un pequeño inconveniente para poder... Dale, Helio. Mientras tanto, yo aprovecho para informarles también a todos los participantes de nuestro primer webinar que fue desarrollado el 13 de junio del 2020, que ya todos los certificados fueron enviados. Si alguno tuvo alguna dificultad, puede escribirnos al correo jornadas@solasi.org o al correo enfermerotecnico@solasi.org, y allí podríamos responder a sus inquietudes. Adelante, Helio. Bueno, quería mostrarles justamente unos videos de justamente un puente venoso. Voy a tratar de solucionar lo más rápido posible. Bueno. Y así puedo mostrárselo al final. Bueno. Qué lástima. Bueno, no importa. Bien. Cuando nos encontramos con un tipo de enfermedad, como las que nombrábamos recién, como las ateromas o lo que es la enfermedad difusa, nosotros vamos a elección de esto, vamos a tratar de elegir materiales que sean lo más... materiales de primera calidad, ¿sí? En estos casos, yo siempre digo que a la hora de la utilización de materiales de buena calidad, nos va a dar seguridad, obviamente, de poder trabajar sin ningún tipo de inconvenientes. Estos materiales a elecciones deben ser ya de antemano seleccionadas, obviamente, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso nosotros trabajamos más con catéteres guías de 7 French, porque dan un buen soporte, ¿sí? No van a ser la punta guía de estos catéteres, van a tratar de no apoyarse sobre el ostium, el nacimiento o la unión de este puente venoso, cosa de que pueda aún así producir algún tipo de, o liberar algún tipo de trombo en el inicio o el ostium de este puente venoso. Las cuerdas, nosotros utilizamos cuerdas hidrofílicas, sí o sí. ¿Por qué? Porque las cuerdas hidrofílicas, lo lindo que tienen la utilización es tratar de que
estas cuerdas no se peguen o no se adhieran a ningún tipo de trombo y puedan ser mucho más fáciles de poder avanzar, ¿sí? Obviamente utilizamos los inhibidores y también los sistemas de protección. El sistema de protección, he leído algunos autores también, como bien se los decía, los contaba, de que los sistemas de protección, algunos, y como bien lo utilizó y lo pudo describir bien el doctor Gustavo Zamaja, en una coronaria derecha, con enfermedades bastante difusas y algo nuevo, trombos nuevos, pudo remover ese trombo justamente con un filtro para no tener inconvenientes o liberaciones y poder de esa manera terminar su angioplastia con una buena colocación de stent, ¿sí? Por eso es imprescindible y es necesario el sistema de protección. Tener a mano balones de oclusiones también por cualquier eventualidad y obviamente los stent mallados, los stent con drogas y los stent graft, que son materiales obviamente forrados. Esto es como describirlo. En la revascularización, cuando se colocan un determinado tipo de stent, ¿sí? Estos se van reabsorbiendo, o sea, lo que va haciendo es poder eliminar y poder de esta manera dejar una luz visible, ¿sí? O permeable, como decimos nosotros, en el caso, en la utilización, obviamente, o en la expansión de un stent. Bueno, no. Bien. Bien, y bien, para ir finalizando como conclusión, todavía no hay registros que demuestren eficacia de la utilización de los stent mallados. ¿Y eso por qué? Porque no hay una bibliografía que determina que el stent mallado tenga una muy buena utilización, ¿sí? Ni tampoco, como el de stent indirecto, no contribuye a la disminución de ateroembolia. Pero sí utilizar en todos los casos de una revascularización del puente venoso los sistemas de protección como bien se los nombraba hoy. Los stent graft pueden todavía ser de consideración en casos de revascularizaciones, ¿sí? Y sobre todo los stent symbiote, que son muy buenos, y a la hora de utilizar este tipo de stent, a la hora de la utilización de este tipo de stent, en las estenosis no es tan necesario. O sea, me refiero a que estos stent son más largos y son muy buenos de utilizarlos por más que la lesión sean chicos. No permite de esa manera que el trombo fresco, nuevo que tenga dentro de la vena pueda liberarse por cualquiera de las zonas. Por eso es que la mejor opción dentro de esta utilización son los stent con drogas, ¿sí? Y a la hora de la buena elección, o sea, de utilizarlo, acordarnos siempre de que en la opción de stent symbiote es bueno, siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta obviamente la buena descripción de qué tipo de trombo o ateroma estamos trabajando. Y en la utilización de los stent con droga, perfecto, y en la utilización del stent con drogas, saber de que lo último de la técnica de la no sobreexpansión es tratar de mínimamente inflarlo, dejar buenos espacios para que los trombos o esos ateromas pasen por los canales de estos stent y no puedan escaparse por ningún lado, tratando de embolizar la parte distal. Buscar la luz adecuada, no siempre vamos a encontrar una luz adecuada o un buen camino. Todos los caminos o tanto la arteria como vena, tienen en su parte interna ciertos elementos que nos van a traer complicaciones. Queridos colegas, fuerza, seguimos trabajando hasta que esto termine. Un gran abrazo a todos. Excelente, Helio. Muchas gracias por tu presentación. Pido disculpas por el video. Sí, suele pasar, tranquilo, que todos entendemos que las conexiones pueden variar y eso se nos puede presentar. Nuestros participantes, los más de 414 participantes que se encuentran conectados, recuerden que las preguntas que tengan destinadas para Helio las pueden hacer en el icono de preguntas y respuestas y al final serán resueltas en el panel de discusión. Ahora voy a dar paso al licenciado Josué Ruiz. Él es enfermero máster en terapia intensiva y cuidado crítico.
especialista en cardiología intervencionista del Hospital San Juan de Dios de Costa Rica, quien nos trae para hoy el tema estado actual, acceso radial y alternativas. Bienvenido, Josué, adelante. Hola, hola Leo. Compañeros, amigos, muchas gracias por la oportunidad y agradeciendo siempre al comité organizador pues por tomarme en cuenta y pues bueno, no quiero perder mucho tiempo en saludos y demás porque el tiempo apremia, pero deseando que estén bien, por lo menos en lo que cabe. Creo que la palabra queda un poco grande en la situación que estamos viviendo, pero bueno, acá estamos y luchando contra todo, ¿no? Bueno, como ya oyeron, el tema de la plática es el estado actual del acceso radial y alternativas. Sin lugar a dudas, yo siempre que entro a una sala de hemodinamia, imagino esta relación pues, con el paciente como es historia de amor, ¿no? Es historia de amor donde usted conoce a la persona, empieza a crecer, empieza a conocer cómo es, qué le gusta, detalles vienen, detalles van, y te casas con la persona o vivís con la persona el resto de tu vida y pues toca fallecer, ¿no? Lo mismo pasa con con el paciente en la sala. Lo conocemos, nos presentamos y empezamos a batallar. ¿Empezamos a batallar desde qué? Desde el acceso vascular. ¿Y cuánto problema tenemos con el acceso vascular? Y si empezamos mal, pues probablemente el transcurso del procedimiento no vaya a ir bien, a menos que solucionemos el inicio de esta relación. Sin lugar a duda, muchos locos en la medicina, en la enfermería, en las tecnologías médicas que en su momento decían, pues, ¿qué les pasa a este tipo, no? En el 56, Feynman gana el Premio Nobel de Medicina y Fisiología junto a otros, y él decía que la llave de la cerradura era el cateterismo cardíaco, ¿no? Para ese momento, pues quizás para muchos decía, ¿qué le pasa a Feynman, no? Pero hoy en día vemos que no fue una ola de procedimientos y de vanguardia de tecnología, sino que es un tsunami de cosas en las cuales nosotros nos vemos inmersos día a día. Y sin lugar a dudas, del 29, que él mismo en la cubital se metió un catéter vesical y se fue a rayos X a tomarse la radiografía, como se ve en la imagen, incluso lo despidieron. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Creo que él fue el precursor de lo que tenemos, ¿no? ¿Cómo llegamos al uso radial? Y vuelvo a hablar del montón de personas que han estado ahí en el 67 con la angiografía coronaria, Judkins y el desarrollo de catéteres, Dotter con el término angioplastía empieza a acuñar ese término, Grötzing en los 70s, vemos a Sones con la arteriodisección en el 58, que estamos hablando más de 50 años, es muchísimo tiempo. Y sin lugar a dudas, sin el 53, este loco de Seldinger, y le digo loco con todo el respeto, no hubiera empezado con la técnica precutánea, pues probablemente los procedimientos que tenemos hoy en día serían muy, muy, muy distintos. Y el abordaje radial, ¿qué ha pasado con el abordaje radial? No hace falta decirlo, yo creo que la mayoría de los que estamos acá conectados tenemos vasta experiencia en el manejo, pero sin lugar a dudas la arteria radial es superficial, es más fácil de comprimir, no tiene tantas estructuras neurovasculares como el paquete vascular femoral y hay más inervación alfa. ¿Y qué nos llevó a esto? ¿Qué nos llevó al acceso radial? Empiezan en el 48 con reportes preliminares de la técnica. En el 89 Campo hace la descripción o el acercamiento a la técnica y no fue hasta el 97 cuando Kimeni hizo la primera angiografía radial. ¿Y qué tomar en cuenta de nuestro paciente? No quiero perder mucho tiempo para que podamos ver toda la plática y les quede bastante provecho a todos, por lo menos las imágenes y saber lo que estamos haciendo. Y al final lo que comparto es experiencia, aparte el respaldo bibliográfico y científico que pues, sin lugar a dudas siempre tenemos que tener. ¿Qué tomar en cuenta de nuestro paciente? Tenemos disminución del sangrado, hay disminución de la mortalidad. ¿Qué pasa con el MACE? ¿Qué pasa con el infarto agudo? ¿Qué pasa con nuestros pacientes renales? ¿Qué pasa con la enfermedad vascular periférica? ¿Qué sucede con la comodidad del paciente? ¿Tenemos más tiempo de fluoroscopía? Creo que esas son preguntas que nos hacemos todos y se hicieron todos y se siguen haciendo en el manejo de los seguimientos de pacientes y creo que son puntos de corte en todos estos. Perdón. Conclusiones rápidas de muchos estudios que hoy en día se mantienen, como el RIFLE-STATE, RIVAL, Matrix, donde el acceso radial en pacientes con infarto agudo miocardio es asociado con significativo beneficio clínico en términos de sangrado y mortalidad. Y según todo, pues no debería ser una alternativa, como hace mucho tiempo se veía. Hace más de 10 años era simplemente una alternativa.
pero ahora, pues, sin lugar a duda, en manos de un operador con bastante experiencia, debería ser el acceso a elegir. Muchos problemas nos llevaron por encima el manejo de la aorta en el paciente manejado desde el punto de vista femoral, por la calcificación y los strokes que veíamos, pues creo que es una curva que se logró sobrepasar. En nuestro centro no hemos tenido mayor problema con las punciones ulnares o el uso de mayores French. Creo que los Slender han venido a cambiar el mundo de la hemodinamia y sin lugar a duda, tecnología que aún me cuesta entender, como locamente metieron menor frenchaje en el mismo. Creo que Leo nos podría dar la cátedra de esta tecnología. Las guías hacia dónde nos están llevando y cómo, pese a que nosotros tengamos seguimiento de pacientes femorales con dispositivos de cierre bastante bien manejados, sin lugar a duda el manejo perdón, radial facilita muchísimo las cosas. La optimización de la estancia, creo que para el Seguro Social acá en Costa Rica, perdón, no funciona tan bien porque no le damos tanta movilidad de cama a los pacientes. Y lo ideal sería tener un launch radial donde nosotros manejáramos los pacientes y se fueran en el mismo día, como muchas veces sucede con nosotros mismos, y tener 10 butacas con sus monitores para el giro cama sea muchísimo más rápido. Se han implementado gracias al manejo inteligente y futura y promisoria de la jefatura de cardiología, y se han movido bastante los pacientes, pero ¿cuánto nos cuesta manejar el término y saber que podríamos manejar ambulatoriamente un paciente radial, ¿no? Y creo que pues, los que ya tienen muchos años en esto, los que tenemos bastante tiempo en manejarlos, ha costado cambiar el chip en el sentido del manejo ambulatorio del paciente. Muchos conflictos y muchos problemas, digo yo, problemas para los femoralistas con respecto al manejo positivo que se le da al acceso radial. Y aquí pongo 4 estudios bastante aceptados con respecto al fracaso de la técnica radial en centros con alto volumen de pacientes, como muestras de 7,000 casos de pacientes, tiempo de fluoroscopía en comparación los tiempos entre radial y femoral, razones para utilizar femoral en un centro que prioriza técnica radial en procedimientos vasculares. Y al final, pues los 4 estudios le dan el fallo al favor del acceso radial, siempre en manos promisorias y en manos experimentadas y con un backup, un soporte de un apoyo interdisciplinario óptimo en caso de una complicación. Pero será lo mismo si cambiamos el ángulo de entrada, porque al final todo es perspectiva, ¿no? Y es ahí donde se viene otra técnica, o pues la misma técnica radial, pero manejada de una entrada diferente. ¿Ok? Entonces ahí donde les traigo la descripción de la palpación de la arteria radial distal. Una alternativa nada más, me parece que siempre me gusta comentar lo que el hemodinamista es hemodinamista, y creo que muy personalmente hablando no se casa con una técnica, pese a que así sea, ¿no? En la experiencia nuestra, pero están también diseñados los intervencionistas que podrían usar cualquier acceso vascular. Muchos seguimientos y muchos casos en los cuales se analiza el arco palmar profundo y superficial, y la mayoría de los casos tenemos un arco profundo en más del 20% de los casos, en más de 300 pacientes consecutivos seguidos, en los cuales está completo. Ojo que el radial distal, por eso muchas veces hay tanto fallo, porque no tenemos un arco completo, ¿no? Kimeni, el mismo que hizo la locura de hacer la primera angiografía radial o la primera publicación, hizo la primera publicación del radial distal también, ya publicado en el Intervention. Y pues bueno, nosotros no nos habíamos quedado atrás y en manos de un operador se hizo una arteriodisección a nivel cadavérico para valorar simplemente anatomía. Acá en Costa Rica pues fue bastante enriquecedor, pero la técnica de igual forma se ha manejado como una alternativa, no me caso, pero pues creo que todos deberíamos conocerla y tenerla en cuenta, porque les sigo pasando imágenes para que vean cómo se ve la fluoroscopía y dependiendo del introductor cómo lo vamos viendo. Porque al final pues creo que en el cuidado de nosotros se ve
cuál va a ser el desempeño o el resultado final en el paciente. Y al final lo que queremos es lo mejor para él, donde tenga menos dolor, más comodidad, menos complicaciones en el acceso, porque sabemos que ese es el talón de Aquiles. Y creo que no hemos tenido mayor problema. Los apósitos Torunda más X con espadadrapo, y bastante buen resultado en la perfusión del vaso. El contexto no hemos tenido problemas en el contexto en el cual se lo maneje. Se ha hecho en shock cardiogénico, algunas de las imágenes. El manejo ambulatorio del paciente, bien. Personalmente no hace diferencia con el radial convencional, el paciente se maneja ambulatoriamente. Y pues bueno, se han estado metiendo a esta otra técnica que es el ulnar distal, y creo que ha tenido menos complicaciones desde el punto de vista de encontrarnos con un arco palmar profundo completo en la mayoría de los casos. Poco seguimiento ultrasonográfico en sala por la expertise de los hemodinamistas que tenemos, pero de igual forma otra alternativa que podría tener el paciente. Perdón ahí por una angio, pero perdón por el audio, pues quería que lo vieran. Y bueno, tuvimos complicación con un radial convencional y se hizo el crossover a ulnar distal con bastante efectividad. Compresión, exactamente la misma historia. Incluso compañías han desarrollado sistemas de compresión que a la larga me parecen caros y se pueden obviar porque el resultado que hemos tenido con apósitos ha sido bastante bueno. Perdón a los de la industria por el anuncio, Leo. Ulnar distal, adecuadamente perfusión, y pues creo que no mayor complicación. Perdón. Hematomas, creo que comúnmente se han obtenido, y no solo en el ulnar distal o radial distal, sino en convencionales. Y creo que a veces el fallo, porque el cuidado no nos pegamos como debiera de ser, ¿no? Conclusiones con respecto al manejo radial distal en nuestro centro: son más de 1.300 casos realizados desde septiembre del 2014 al 2020. 21 casos de ulnar distal a la fecha, ausencia de complicaciones mayores, no hay registro de oclusión aguda de la arteria radial. Y cuando en la consulta externa se maneja, se hace la ultrasonografía correspondiente si hubiera dudas. 6 pacientes con hematoma de 1 centímetro, hemostasia usualmente alcanza los 20 minutos, aún en presencia de angioplastía primaria. Menos dolor, pero me parece que es muy poco manejable esto en los pacientes agudos. Personal con mayor grado de satisfacción, pues no tienen que manejar la banda, simplemente tiempos de quitado de cinta. Un substrato no factibilidad no se ha encontrado en ATC primaria, multiarterial, shock cardiogénico. No hay prolongación de tiempo de fluoroscopía. Creo que sí tenemos prolongación en la punción, pues sin lugar a duda la curva de aprendizaje es mayor. Y en nuestro caso, acceso radial distal es único operador, acceso seguro, factible, efectivo, reintervenciones exitosas en 3 casos que lo han ameritado. Y simplemente para ir concluyendo, me presento el ACRA, que creo que para muchos es ya conocidísimo y es de sustento para la mayoría de los radialistas pues a nivel mundial. Y se dio un seguimiento de los 234 pacientes en Ámsterdam y se valoró algo profundo y superficial. Lo interesante de esto es que nos trae abajo los test que tal vez hace 10 años nosotros decíamos: mira, no podemos meter a un paciente si no le hacemos test de Allen. ¿Y a cuánto nos pasaba eso? Mira, ¿cuánto tenés? ¿Que el test de Allen qué? Y no, pues bueno, si no lo hacías estabas listo. Pero se hizo el manejo de esta cantidad de pacientes para valorar qué tan factible o qué tanto nos servía. Y realmente, con respecto al estudio anatómico, el 46% de los pacientes poseía un arco palmar superficial incompleto. Sin embargo, ninguno presentaba un arco palmar profundo incompleto, lo cual, bien. En total, los pacientes mantuvieron la perfusión pese a que se ocluyera la arteria. Y con respecto a los eventos a largo plazo, se realizó seguimiento a casi 2 años, en los cuales se evidenciaron diferencias significativas entre los pacientes con arco palmar superficial incompleto y completo en cuanto a la funcionalidad de la extremidad y la intolerancia al frío. Y para ir concluyendo, la perfusión digital se encontró asegurada en todo momento
pese a que la arteria manejada desde el punto de vista transradial y no tuviéramos un arco palmar incompleto. Los stent no invasivos tienen baja sensibilidad para detectar la incompetencia de doble circulación palmar y entonces pues nos lleva a la controversia otra vez, ¿no? Las complicaciones relacionadas con el acceso transradial a largo plazo no tienen relación con la anatomía vascular de la mano. Entonces nos dieron por donde era. A nivel de concluir, no hay, sin lugar a duda tenemos que reconocer nuestro pasado, tantos locos que hicieron tantas cosas y que siguen haciendo hoy en día, tantos médicos que apoyan la interdisciplina, tantos que vienen con ideas nuevas, ideas no tan nuevas que son súper alentadoras porque sin lugar a dudas sin ellos no estaríamos hoy aquí platicando ni tan siquiera viendo lo que nosotros hacemos. No olvidar nuestra razón de ser, que al final es el paciente. Podemos ser extremadamente buenos en lo que hacemos, hablar lindo, atraer gente, pero si no nos concentramos en lo que vale, creo que estamos un poco perdidos en lo que estamos haciendo. El manejo óptimo de la interdisciplina, el paciente no es del enfermero, no es del tecnólogo, no es del imaginólogo, no es del médico, somos un conjunto de personas que manejan un paciente para llevarlo al mejor camino, ¿no? Y muy personalmente, que creo que esta es mi mejor conclusión, el acceso vascular se debe personalizar y se debe escoger de acuerdo pues a nuestro paciente, de acuerdo a las necesidades de él, y pues sin lugar a duda el médico que está tratando al paciente se siente más cómodo con un acceso radial convencional, pues un salón radial convencional, y si el resultado va a ser óptimo, dale, eso es lo que vos querés, eso es lo que sabes manejar. Si el equipo interdisciplina maneja mejor las complicaciones de un radial convencional que de un radial distal o que de un femoral, pues tenés que trabajar con lo que tenés, ¿no? Y por todo yo creo que sería todo con mi plática, espero no haberlos aburrido y que se haya sido bastante provecho para ustedes. Josué, muchísimas gracias, excelente presentación, muy completa. Resaltar la importancia que tiene el acceso vascular en todos los procedimientos de intervencionismo, debido a que es la técnica de elección ahorita, la técnica de acceso de elección. Desde la industria también se ha tratado de que los dispositivos tengan unas características acondicionadas para los pacientes, como tú decías, para individualizar la técnica y permitir que el confort del paciente durante y después del procedimiento permanezca. Muchas gracias por toda la información que nos compartes. En cuanto al Glide Sheet Slender, básicamente es un introductor que tiene dos diámetros, uno interno y uno externo. El que se ha modificado es el diámetro externo para poder que la punción sea un French disminuido al diámetro interno. Es decir, si tú tienes un Glide Sheet Slender 6 French, la punción va a ser 5 French, pero vas a tener un diámetro interno de 6, con lo cual podrías realizar un procedimiento diagnóstico y terapéutico si lo requieres. Y por ejemplo, el Glide Sheet Slender 7 French, vas a tener una punción 6 French, pero en caso de que quieras hacer un coronario complejo por vía radial, lo podrías hacer porque tienes un diámetro interno de 7 French. Muchas gracias, y también les recordamos a los más de 450 participantes que las preguntas que tengan para Josué las pueden realizar en el icono de preguntas y respuestas que tenemos destinado para nuestro panel de discusión al finalizar. Ahora le doy paso a Carlos Enrique Roca León. Él es imagenólogo de la Unidad de Costa Rica y el encargado del programa de radioprotección del Hospital Clínica Bíblica de Costa Rica, quien nos tiene preparado el tema de radioprotección en sala de hemodinamia. Bienvenido, Carlos, adelante. Muchas gracias. Carlos, ya puedes dar la pantalla completa y pues iniciar. Vamos a hablar sobre protección. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre protección radiológica en la sala de hemodinamia. Nos vamos a sumergir en este tema. Vamos a tocar temas un poco de introducción, un poco de medición, dosis, la parte de dosimetría, evaluación de dosis, la parte de radioprotección, radiación dispersa y unas recomendaciones. Como sé que no todos manejan hemodinamia, entonces traje una sala de hemodinamia para que la puedan ver. Este es nuestro Hospital Clínica Bíblica, en la cual trabajamos, donde pueden ver aquí que es un equipo con flat panel de alta tecnología, con sus cortinas y sus televisores. Algunos salas de hemodinamia usan un intensificador de imágenes y usan 3 monitores, pero
Esto es para los que no han estado nunca en una sala de hemodinamia. En la sala de hemodinamia, pues, como todos sabemos, se trata de un infarto, una revascularización, y aquí se puede ver una imagen en 3D del corazón, donde está una estenosis, y aquí donde está ya vascularizada o arreglada por medio de un stent. Hablando un poco de las dosis equivalentes y las dosis efectivas, para entender, lo vamos a utilizar el SIEVERT. El SIEVERT con sus múltiplos de milisievert y microsievert para nosotros, para el POE, que es el personal ocupacionalmente expuesto, vamos a hablar del milisievert. Y todas estas dosis se miden por medio de los dosímetros personales. La ICRP y el Organismo Internacional de Energía Atómica, o sea, la Comisión Internacional de Protección Radiológica, incluso para Costa Rica, es de 20 milisievert por año, promediado en los últimos 5 años, y no supere los 100 milisievert o en una dosis de 50 milisievert en un solo año. Con respecto a la dosis, tenemos dosis al cristalino, a piel y a extremidades. Hay que tomar en cuenta que la dosis al cristalino antes era de 150 milisievert, pero en la última publicación de la Comisión Internacional de Protección Radiológica en el 2012, esta dosis bajó a 20 milisievert. Entonces hay que tomar en cuenta que esta variante, igualmente al principio de la protección radiológica eran 50 milisievert y ha venido bajando a 20, ahora es 150. Esto para cuidarnos más a la hora de tener radiación hacia el cristalino. En piel es de 500 milisievert en un año y en extremidades 500 milisievert también en un año. Esto es focalizado, ¿verdad? O radiación hacia un solo punto. Traía una tabla comparativa para que me entiendan cuánto equivale una exposición, por ejemplo, de una angiografía cerebral, que es de 3 milisievert. ¿Cuánto es eso? Es la más común, que eso corresponde también a 3 días de luz natural, como para que vayamos viendo esta parte. Una RCP, por ejemplo, que es una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es un estudio que se puede hacer en las salas de rayos X, es de 3.9 milisievert, que corresponde a 195 radiografías. Igual tenemos una arteriografía periférica que es de 7.1 y el número de radiografías sería de 355 radiografías. Algunos equipos de hemodinamia, algunos equipos vienen con Gray por centímetro cuadrado. Tengo otra tabla de radiología intervencionista en la cual hay diferentes estudios, como pueden ver. Por ejemplo, un es de 10.4 milis. Estas dosis hay diferentes estudios para como radiografías de tórax. Aproximadamente cuánto correspondería a radiación natural. Carlos, se te escuchan recortados. Perdón, gracias. Tenemos una PTCA con colocación de stent que corresponde a 15.1 milisievert. Eso corresponde a 755 radiografías de tórax. O sea, la dosis es alta, solo que recibe este paciente. Si tomamos en cuenta una embolización de fibromas uterinos, es de 77.5 milisievert, que corresponde
a 3.800 que recibe el paciente. Por ende, hay que cuidarse de toda la radiación que recibe el POE o el STAP. Todo esto, ¿cómo nos vamos a proteger? Nos vamos a proteger por medio de los principios y los fundamentos de protección radiológica. Estos principios son justificación, optimización y límite de dosis. Estos principios los vamos a ver en todas las exposiciones de protección radiológica porque es la base para protegernos de todas las radiaciones, no tanto en cardiología intervencionista, sino también en los demás procedimientos, sea en radiología, sea en medicina nuclear. Y siempre que toda práctica esté justificada y que haya una optimización, o la optimización tomando el principio ALARA, como todos ustedes saben, tan bajo o razonablemente sea posible. Hay que tomar en cuenta el límite de dosis que estábamos hablando, que en el caso del POE tiene que ser menos de 20 milisievert. Y después, para protegernos, tenemos los fundamentos. Esto generalmente lo confunden lo que son principios y fundamentos, pero en los fundamentos están el tiempo, la distancia y blindaje. El tiempo, entre menos tiempo duremos haciendo un procedimiento, hay menos radiación. Distancia, por ley del cuadrado de la distancia, a mayor distancia, menor intensidad. El blindaje, por ejemplo, las mamparas, los cuellos, las cortinas y las cortinas de extremidades. Radiación dispersa. En los procedimientos de intervencionistas de hemodinamia o los procedimientos en laboratorios de hemodinamia, tenemos la radiación producida por el que produce el paciente. Es la que da más radiación dispersa. ¿Cuál proyección? La angulación oblicua anterior, craneal izquierda. Esta proyección se utiliza mucho, pero aumenta la radiación dispersa. Y las proyecciones laterales y las axiales, también porque tiene que atravesar mayor cantidad del cuerpo de distancia. Entonces hay mayor kilovoltaje, mayor miliamperaje. Por ende, mayor radiación dispersa. Hay unas recomendaciones que las voy a tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta y las voy a detallar un poco. Tomando en cuenta estos principios, siempre hay que bajar el tiempo de fluoroscopía, el número de imágenes adquiridas, use una buena geometría de su equipo, colimación y filtrado, usar el blindaje apropiado, usar un equipo que esté con un control de calidad y que tenga usted un entrenamiento apropiado y utilice el dosímetro personal. Entre los implementos que ya todos conocemos, pues existen delantales de 0.25, 0.35, pero lo ideal para hemodinamia es de 0.5. Si usamos un delantal de 0.25, pero es doble, entonces si lo sobreponemos, entonces ahí nos estaríamos protegiendo el 0.5 que es requerido. Recordar que los lentes plomados, algunas gafas tienen protección lateral. Esto nos ayuda a disminuir reconocer también el uso del cuello, que es importante para protegernos de la tiroides. Los delantales, una vez que se terminen los procedimientos, sé que a veces hay procedimientos muy largos de 4 horas, bueno, los mínimos son de 1 hora, a veces hay unos de menos, pero hay procedimientos largos que yo estaba incluso de 7 horas, que uno termina cansado, con mucho calor y deshidratado. Entonces hay delantales que no son apropiados para estos procedimientos porque son muy pesados. Entonces es buscar delantales que sean livianos, pero a la hora de quitarnos que no los tiren como si fuera una bata descartable porque se quiebra el plomo. Entonces la forma correcta es ir a ponerlos en un stat de ganchos. Estos fueron hechos en el hospital, pero se pueden mejorar, ¿verdad?
Carlos, te quedan 5 minutos. Gracias. Recordar los fundamentos, está siempre el tiempo, la distancia y el blindaje. En el uso del equipo, recordar que hay equipos que tienen sus mamparas, cortina, equipo con intensificadores. Tenemos lo que son las cortinas plomadas de nuestro equipo. Como pueden ver, estas cortinas son cielíticas y las podemos mover para realizar el procedimiento y no estar con la radiación tan cerca. Recordad que el tubo de rayos X tiene que estar abajo. Las cortinas laterales son estas. Y mantenga las manos fuera del lado de radiaciones porque estas, cuando metemos las manos en que tengamos guantes, estas pueden aumentar el stop de la radiación a los que están adentro y también la radiación al paciente. La parte correcta es que el tubo esté abajo y no esté arriba, al lado donde está el tubo, porque aquí hay mayor cantidad de radiación. Entonces, el uso correcto de cómo ponerse en la posición a la par del equipo. Mantenga el tubo de rayos X siempre debajo de la mesa y las posiciones laterales, estas son las que van a aumentar más la cantidad y es la parte incorrecta, porque el médico hemodinamista está a la par del tubo de rayos X. Siempre donde está el tubo, sería aquí el tubo acá abajo, siempre donde está el tubo es donde hay mayor cantidad de radiación y sería aquí con flat panel. Como recordatorio, si en la sala de hemodinamia tenemos dosimetría, que es lo correcto, el único otro es a la altura de los litros, como estos los usan dosimetría, que un médico hemodinamista, entonces en las manos, y si miden la radiación a nivel de ambiente, entonces sería la radiación un dosímetro fuera del delantal. Recomendaciones: usar los filtros de cuñas, usar menos cuadros por segundo, de 12 a 15 cuadros, en promedio 60 cuadros, no usar 20 cuadros, y usar la colimación virtual, utilizar la memoria de la última imagen, esto ayuda mucho para que no haya radiación, colocarla siempre en el monitor a un lado, de distancia de blindaje, y correrse un poquito de la zona de radiación. Recordar los dosímetros personales. Tienen que estar en otra sala que no sea la sala de hemodinamia o adentro. Tienen que estar afuera para que no reciban radiación. Manténgase actualizado con conocimientos. Si tiene dudas, puede consultar las páginas del Organismo Internacional de Energía Atómica, que son gratis. Plantee sus inquietudes a un especialista en física médica o a un encargado de protección radiológica y él en algún momento le puede evacuar las dudas o consultarlas. Recordar lo que son los dosímetros personales, de usarlos siempre. Aquí está un registro de lo que son los delantales. Los delantales se tienen que chequear por recomendaciones del organismo, es cada año, pero en nuestro hospital lo chequeamos cada 6 meses. Entonces, lo que es el plomo, si estos delantales no cumplen a un nivel de un 70%, entonces se sacan. Igual la apariencia. Entonces, pero estos delantales se tienen que revisar, todos los de los centros de fluoroscopía, de hemodinamia, revisarlos por fluoroscopía cada 6 meses. Estas son las imágenes un poco crudas, pero son de efectos determinísticos en mama, en manos. Recordar sacar las manos y en una pierna, que es en piel, ¿verdad? Efectos determinísticos. Y recordar que también existen los efectos. Carlos, te queda un minuto para finalizar. Probabilísticos o estocásticos que también así
Y entonces, estos son procedimientos de efectos determinísticos que han pasado en procedimientos de hemodinamias y como queda la cicatriz. Muchas gracias por, esto es más o menos, mi país hay una de Bahía Ballena, por si acaso cuando pase, si Dios lo permite, la pandemia puedan visitarlo. Muchas gracias, espero que haya sido de mucha ayuda. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias por recordarnos lo importante que es el autocuidado y la radioprotección para todos nosotros como personal de salas de hemodinamia y también para el cuidado del paciente. A veces, como no vemos la radiación, pensamos que no hace daño y efectivamente has comprobado que hay muchos efectos que se pueden presentar secundarios y es importante tener en cuenta todos esos datos que nos has brindado. Muy bien. A los 455 participantes, muchas gracias por seguir conectados. Recuerden que pueden hacer las preguntas dirigidas a Carlos en el icono de preguntas y respuestas. Voy a darle paso y voy a hacer la presentación del resto del webinar. Mi compañera Carolina de Matos, como ya les había presentado, ella es máster en hemodinamia e intervencionismo cardiovascular del Sanatorio Americano de Montevideo y va a dirigir la siguiente sección. Adelante, Caro. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Gracias, Leo. Muchas gracias a los disertantes. Como siempre, excelentes exposiciones. Nos traen datos valiosísimos para todos tener en cuenta en nuestra labor diaria. Vamos a abrir el espacio destinado a preguntas y respuestas que ustedes han ido haciendo en el icono destinado a tal fin. Y para ello le voy a dar el espacio a nuestros panelistas que fueron presentados por Leonardo. Mara Vázquez, que nos acompaña desde Bolivia, y Ariel Carrizo, que nos acompaña desde Argentina. Así que el espacio, chicos, es de ustedes. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, primero agradecer al comité por la invitación a participar de este tan prestigioso evento que venimos realizando, que son las jornadas webinar. Y bueno, agradecer también a cada uno de los disertantes por las exposiciones que han tenido, la verdad, muy lleno de contenido para todos. Tengo un par de preguntas con respecto a Helio, ¿sí? Tengo de parte de Benítez Clara Carrera de México y de Álvaro Rodríguez, que concuerdan ellos con su pregunta con respecto a una obstrucción total crónica, si es que ustedes tienen experiencia en su servicio con respecto a la utilización del IBUS, previa, durante o post a una angioplastia de un puente venoso. Hola, bueno, gracias por la pregunta. Sí, en los casos más crónicos, y obviamente como lo había mencionado, que tienen una alta tasa de mortalidad en estos casos, ha pasado en 2 de los casos más severos. Los pacientes no pasan ya por solamente van al diagnóstico en un servicio de hemodinamia y no hay una buena, digamos, comunicación, que creo que en alguno de los, no son nuestros servicios, sino que en alguno de los servicios suele pasar también de que esa celosía entre cirujano cardiovascular y hemodinamista no hay una buena comunicación. Entonces, nosotros el diagnóstico sí se lo hace y estos pacientes más crónicos vuelven a una revascularización, pero ya por parte de lo que sería cirugía cardiovascular. Ok, yo tengo para Josué un par de preguntitas. Me preguntan, Josué, en los procedimientos como angioplastías complejas, ¿la hacen por radial? Por ejemplo, en bifurcaciones, etcétera. Sí, Mara, creo que no hemos tenido cambios a menos que el acceso, por ejemplo, radial nos conlleve el problema, por ejemplo, de ingresar con un catéter mayor. Creo que el Lender nos vino a solucionar muchos de los problemas iniciales porque el vasospasmo y el no soporte de un introductor, generalmente 7 French para tratar bifurcaciones, nos llevaban a ese problema, pero con
pues la tecnología nos vino a echar la mano, porque con manejo de 7 frames creo que hasta ahí hemos llegado. Y sí se ha tratado todo, no hemos tenido que tener cambios a menos que el soporte mediante el acceso por alguna anomalía en el arco supraórtico no lo haya llevado a cambiarlo, pero generalmente se intenta no hacer el crossover, a menos que el hemodinamista no se sienta cómodo con el mismo. Gracias. Gracias, Josué. Bien, Josué, una consulta, una pregunta más con respecto a la función radial distal. Me pregunta alguno de los asistentes si es que qué tipo de complicaciones tienen a futuro, más allá del hematoma, bueno, que hemos visto en una de tus flyers, en la presentación. ¿Qué complejidad tienes a futuro con respecto a esta función? Vieras que la casuística, creo que radial distal superamos los 1.300 casos. Hemos tenido 3 reintervenciones en pacientes puncionados a nivel radial distal. No tenemos complicaciones mayores y muy personalmente, según pues, la bibliografía y demás, que sí se reportan ciertos problemas, principalmente de oclusión radial distal. Creo que ese es el mayor inconveniente, oclusión radial distal. Pero ojo que ocluir una radial distal no es lo mismo que ocluir la radial proximal o convencional que manejamos. Entonces yo creo que eso es una de las ventajas de poder hacer punción radial distal, que si vamos a, perdón la palabra, meter la pata con el acceso, si vamos a tener problemas con la evolución final de la arteria, creo que va a ser muy distal y no va a haber complicaciones vasculares en el miembro puncionado. De igual forma, ese ACRA que les comentaba ahora, ese estudio, pues te da que incluso teniendo ocluida la cubital podrías hacer punción sin ningún problema, porque siempre la perfusión se va a mantener. Y ojo que hay que ser muy cauteloso, ¿no? Pero no tenemos ahorita seguimiento de alguna complicación mayor en la casuística de nosotros. Bien, y la última, la compresión en caso de hacer radial distal y ulnar distal. Sí. Se hace, obviamente, retiran los inductores simultáneamente, ¿verdad? Sí. Y la compresión al mismo tiempo. Sí, realmente se utiliza como cuando no había llegado la TIRI-band o la TIR-band o las demás tecnologías que otras casas han diseñado, porque nosotros manejamos TR-band, con el apósito. Algunos otros países allá en el sur utilizan aquel bloquecito de madera envuelto con apósito y demás, sí. Pero nosotros simplemente con gasa y gasa formada en 4, lo más apretada posible, y haciendo compresión, generalmente a los 20 minutos, tanto ulnar distal como radial distal, el radial distal en la fosa tabacalera, y se hace la X con espadadrapo, y a los 20 minutos, incluso en contexto de angioplastía primaria, con inhibidores de la glicoproteína 2D3A, no hemos tenido mayor complicación de hemostasia. Elio, tenemos otra preguntita de nuestra audiencia para ti. ¿Cuál es la diferencia entre stent mallado o stent graft? Bueno, en la utilización del stent mallado, como decía, no hay una buena bibliografía. El stent mallado, como bien la palabra lo dice, es algo similar al stent, ¿sí? Pero esto es en forma más de malla, como una malla, como si fuese prácticamente algo que cuando se pone en el mar o para pescar, una malla, ¿sí? Y el stent graft es aquel que utilizamos para las endoprótesis, ¿sí? El stent Symbiote es un muy buen stent, muy chico, pero no viene en medida muy chica, sino viene en medida más grande. La gran diferencia es, obviamente, que para estos casos el stent graft tiene mejor utilización porque cubre a lo largo de este puente venoso, no solo en la lesión chica, sino que la lesión chica y un poco más cubre, cosa de que no permita que el trombo pase por esa malla o por la apertura de los stents, y cosa de que se libere y pueda realizar algún tipo de oclusión distal o proximal. Ok, muchísimas gracias, Elio. El doctor Petit está con nosotros, Darío Petit de Argentina. Tiene una pregunta para Josué. Dice, ¿cuál es la casuística que tiene en acceso ulnar? ¿Realizan de manera indistinta un acceso u otro? Por favor, Josué.
Hola Marita, hola doctor. Eso precisamente se le estaba contestando pues escrita al doctor, pero por la casuística ulnar distal nosotros ya estamos superando los 30 casos, realmente es poca. La radial distal sí superamos los 1300 y generalmente, como les comentaba antes, es único operador el ulnar distal y radial distal ya se ha incorporado otro por ahí, pero generalmente recae sobre una mano nada más. Entonces, por eso no se puede comparar tan como uno quisiera, ¿verdad? Cuando hay diferentes manos haciendo la punción. Generalmente él inicia radial distal. Si tuviera algún problema, pues terminamos convencional, pero no hay una elección simplemente personalizada en el paciente, doctor. Ok, gracias, Josué. Para Carlos, tenemos una pregunta. ¿Se han reportado alguna lesión por rayos X en las salas de hemodinamia a las personas que trabajan en la sala? Por lo general, ¿me escuchan? Sí. Por lo general, el paciente se va a veces de hemodinamia como al segundo o tercer día, depende de la complejidad del procedimiento. Algunas veces el paciente se va y no lleva un efecto determinístico en el momento, sino que después a los días o a las semanas comienza a salirle como una picadura, piensa que le picó algo, le pasó algo y la mayoría... No, Carlos, al personal de salud. Lesiones en la piel No, al personal de salud. no, al personal de salud no ha salido ninguna complicación. Lo que dice es que se afecta lo que es el cristalino, ¿verdad? Que como mucho énfasis, sí. que digamos las cataratas o que son por radio inducidas y más o menos por ahí. Ok, tenemos otra para ti, Carlos. ¿Qué recomendaciones tienes del gorro plomado? El gorro plomado se puede usar, pero depende, digamos, del costo, porque, digamos, algunas instituciones no quieren invertir, digamos, en lo que son guantes o lo que son gorros plomados por el mecanismo de inversión, entonces no se utiliza. En algunas partes pues se utiliza, pero en la mayoría, digamos, en nuestro lugar de hospital no. Ok, gracias, Carlos. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Te hago una consulta con respecto a la orientación que ibas con la respuesta anterior que te he hecho, Mar. ¿Tienen algún control o seguimiento de parte de algún paciente que haya sido expuesto por más tiempo de lo debido o sobrepasado los grays en algún tipo de procedimiento largo? En este caso que comentaba de uno de más de 6-7 horas. Se hace una cita posterior al paciente y controla a ver si tiene algún tipo de radiolesión. Sí, de lo que me he dado cuenta, digamos, de ablaciones muy largas, de procedimientos muy largos, los médicos hemodinamistas, los doctores y las doctoras han chequeado al doctor y al paciente y han visto un efecto, hay una radiodermitis y entonces han tratado de, antes de que se vaya, de darle un seguimiento, de darle crema, de estarlo monitorizando e incluso se entrelazan, digamos, conocimientos entre médicos y entre el médico, digamos, dermatólogo para poder ayudar a ese efecto. Obviamente que hay un efecto estocástico o probabilístico, que eso ya no se va a ver, digamos, a largos años, ¿verdad? Entonces, que también puede darse. Ahí los únicos efectos que se tratan son los determinísticos. Muchísimas gracias, Carlos. Mucho gusto. María, si tienes alguna otra pregunta para alguno de los panelistas. Sí, Carlos, ¿qué tipo de dosímetro se recomienda debajo del delantal y cuál es el más fiel? Lo que nosotros usamos son unos de DP, que son de cristales de litio. Estos son los dosímetros, los tenemos con una empresa que se llama Prostroni, pero también la Universidad de Costa Rica lo da, pero estos son como los más fiables, ¿verdad?
Ok, gracias, Carlos. Bueno, tengo otra para Josué. A ver, Josué, ¿en el paciente revascularizado también usan la vía radial? O sea, el paciente que ya ha sido revascularizado. Ajá. Sí, como una Sin segunda ningún reintervención, problema. como una segunda reintervención. Ajá. Sí, y Ok. no se ha tenido problema. Sin complicaciones, Ojo, entonces. Gracias. ojo que la radial convencional, el seguimiento, No sé si lo- porque generalmente en la consulta externa se han encontrado oclusiones totales de la arteria radial, ¿no? Ok. Pero en casos internados de nosotros, que se ocupen reintervención por, no sé, ponerle un ejemplo, trombosis aguda de Stendo, o porque necesitaba un segundo tiempo de algún vaso que no se manejó de forma aguda o por decisión médica, ¿no? Se ha utilizado el mismo acceso, sin Ok, problema. gracias. Elio, Elio, tengo una consulta para ti. Ah, perdón. Dale, dale, Martín. ¿Está bien? Bien, Dale, Sí. dale. Sí, dime. vamos. Elio, te hago una consulta y de parte de Sebastián López. Dime. Pregunta cuál es el acceso radial que predomina. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Bien, bien, bien. ¿Cuál es el acceso arterial que predomina en estos tratamientos para angioplastiar los puentes? Bueno, justamente nosotros en estos casos nos abocamos mucho más a lo que es femoral, no a la radial, ¿sí? Porque en el caso de que esto tenga una complicación dentro, porque obviamente es una angioplastia bastante complicada, tratamos de dejar libre lo que es radiales para cualquier tipo de acceso inmediato o cuando el paciente tenga que ir directamente en el caso extremo, pasar a cirugías cardiovasculares. No tocamos la radial. Por eso más accedemos para los puentes venosos en lo que sería acceso femoral. Sí, para los otros casos, en angioplastia utilizamos radiales. Perfecto. Bien. Bien. Y con femoral va con 6 o 7 French digamos, de rutina. Y Electivo, generalmente digamos. nosotros utilizamos, selectivo sería 7 O French. dependiendo del caso. Ajá. Justamente 7 French porque la punta, digamos, el soft tip del 7 French, no va a entrar al puente venoso, ¿sí? Acordémonos que estamos hablando de un puente venoso que puede ser que desde el ostium, ¿sí? Desde el nacimiento hasta la parte final, esté comprometido. Entonces, hay catéteres muy finos que pueden pasar, o a veces casos que suceden, que hasta la misma cuerda 014 al entrar al puente venoso desprende este tipo de trombo y obviamente emboliza la parte distal de esta unión, ¿no es cierto?, del puente venoso. Por eso utilizamos el 7 Fren, cosa de que no entre y quede simplemente apoyado hacia el ostium. Perfecto, Elio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, parece que hemos terminado nuestra sesión de Carlos. preguntas. Perdón. Bueno, perfecto, chicos. Un aplauso para nuestros panelistas que lo hicieron muy, muy, muy bien. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos, agradecerles a los disertantes, a los panelistas y por supuesto a todos los más de 420 asistentes que han estado conectados durante todo este webinar. Excelentísimas, como ya lo dije, todas las charlas. Agradecerle a Fernando que nos está acompañando. Y bueno, para redondear, decimos la importancia de todos los temas que se han tratado, desde lo que habló Elio, y destaco la importancia de los filtros, ¿verdad?, de protección embólica, lo que decía él, estos puentes son, la verdad, que de terror para desprender micropartículas y embolizar, y no sabemos a dónde pueden terminar esas partículas, así que destaco muchísimo eso. Sobre el abordaje radial, ¿qué le voy a decir a Josué? Uruguay defendemos el abordaje radial desde un comienzo, somos radialistas en un 99%. Es un abordaje, como él ya
excelentemente lo expuso con todos los beneficios que tiene tanto para el paciente como para la clínica, como para los cuidados técnicos y de enfermeros. Si hablamos de pacientes infartos que recibieron fibrinolíticos, qué mejor que un abordaje cuanto más pequeño y menos riesgo de sangrado que el radial, y ahora con todas estas innovaciones de los radiales distales, la tabaquera anatómica y de todo eso, ni que hablar, y bueno, y quién sabe a dónde más nos va a llevar la ciencia. Y de la excelente exposición de Carlos también, que si será importante todos los cuidados, que a veces nosotros estamos muy enfocados al cuidado del paciente, pero qué importante es el cuidado nuestro como equipo de salud, y como muy bien Carlos decía, están todos esos efectos estocásticos determinísticos, y como lo dijo también Leo, las radiaciones no se ven, pero están. Así que sí será importante cuidarnos, protegernos, pararnos en el lugar adecuado, no exponernos innecesariamente, y a veces no por creer, estoy afuera, soy mejor compañero si estoy contigo adentro, no. Soy mejor compañero si estoy afuera y entro solo si es necesario. Así que nuevamente, chicos, excelente, muchas gracias a todos. Y antes de terminar, quiero hacer unos recordatorios que tenemos para todos. Recordarles que el 14 ahora nomás de este mes, vamos a tener el Hot Topic TAVI Workshop de Solasi, que el 16 de este mes también de julio, está el primer encuentro virtual ProEducar de Solasi, a la hora 18 de Argentina. Ustedes irán viendo en el reloj mundial cuál es el horario de su país, y el primer encuentro va a tratar del tema de implante de válvula aórtica paso a paso, estrategias y complicaciones. Así que la verdad que un muy buen tema, están todos cordialmente invitados a cualquiera de las dos instancias que nos propone Solasi. También queremos invitarlo para el 25 de julio, nuestro próximo webinar del capítulo Enfermeros, Técnicos y Tecnólogos, que en breve ya vamos a estar difundiendo los temas y los panelistas. Y no menos importante, y por favor tengan en cuenta, como lo dijeron al principio, lo dijo Fernando, pero se los vuelvo a reiterar, estamos a tiempo hasta el 31 de este mes de presentar nuestro trabajo, nuestro caso clínico. Tenemos un espacio para enfermeros, técnicos y tecnólogos, para enviar el trabajo para el próximo Congreso Solasi CASI 2021, que tuvo que ser, como todos ya saben, cambiada la fecha, y se va a realizar en Buenos Aires, Argentina, a lo cual también están todos cordialmente invitados, tanto a enviar el caso, como a anotarse y a concurrir al Congreso, por supuesto. Más información lo tienen en Solasi Congress, que termina en S, congress.org. Tengan en cuenta que el trabajo ganador es muy importante porque va a ser publicado en 2 revistas internacionales, así que es también una oportunidad preciosa para que enfermeros, técnicos y tecnólogos tengamos publicaciones internacionales. A no quedarse, los digo siempre, los invito a no achicarse, enfermeros, técnicos y tecnólogos no son menos, los trabajos científicos y las publicaciones no son solo para los médicos, nosotros trabajamos mucho, hacemos trabajos preciosos y a veces no escribimos y no publicamos, así que cordialmente los invito a que se animen y lo hagan. Recordarle a los asistentes, vuelvo a decir más de 400, porque eso la verdad que nos enorgullece muchísimo, que antes de retirarse contesten la encuesta, que eso nos sirve de retroalimentación para mejorar nuestro webinar. Y bueno, más nada, muchísimas gracias a todos y lo esperamos en las próximas.